Bueno, hoy nos hemos venido a platicar acá con el hermano Daniel, hombre. ¿Ah? No, Hermano Daniel, ¿qué tal? ¿Domingo? No, pues bien, sí, ¿Sí? domingo. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo está este domingo? No, pues bien, yo me siento alegre porque Ajá. nosotros tomamos como un día de descanso y como el día del Señor también. Ajá. Sí. Bueno, y en eso hay alguna discordia porque que se maneja que es el sábado y también se maneja que el domingo. No, ¿Usted se define por el domingo? no. Porque es el que primer día de la semana se... no, es que bíblicamente el primer día de la semana es hoy, pero también Ajá. es el día del Señor. Oh, ya. Porque cuando en el Antiguo Testamento había un mandamiento que era que el sábado es un día de reposo. Sí. Entonces, Séptimo día. El Séptimo día. Sí, es un día de reposo. De descanso. Sí, descanso. Sí. Pero ese día de descanso, de reposo, no llevaba al cielo a nadie. Ajá. Mientras que el día de hoy, que es domingo, que es día del Señor, ese sí, porque ya nace con Cristo. Ya fue un nuevo día. Ah, o sea que me está diciendo de que el sábado fue restablecido con el domingo, con el día domingo. Exactamente, sí, sí. Pero nada más que el sábado fue un sábado que por eso el Señor manda a Jesús, porque en el tiempo de la ley del Antiguo Testamento eran 10 mandamientos y nadie los podía cumplir. 10. Ya podía cumplir 9 y si fallaba uno, como que volvía a repetir, o no era salvo, Ujú, o no era ujú. perdonado del pecado. Entonces Dios miró que era imposible, manda al Señor Jesucristo y vino a hacer sus propios 2 mandamientos. Entonces en Juan 3, capítulo 3, versículo 24, dice que un mandamiento los dejó nuevos, que los Ujú. amemos los unos a los otros, Sí, sí. como yo les Sí, amo sí. a ustedes. Va. Ajá. Sí. Bueno, para confirmar que Jesús cambió el sábado por el domingo para el día del Señor, Ajá, muy bien. entonces... Para confirmar, para ok, confirmar, vamos ahí. Sí, para confirmar, en Juan capítulo 20, versículo 19, dice que el primer día de la semana Ujú. estaban reunidos los apóstoles con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Sí. Entonces ya Jesús está muerto, ya Sí. Jesús ya está sepultado. Ajá, ajá. Y entonces viene Jesús y con las puertas cerradas, que es maravilloso, ¿va? Es una señal. Sí. Se les aparece en medio y les dice, la paz esté con ustedes. Ujú. Dicho esto, dice que le mostró las manos y el costado. Sí. Y le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Ujú. En el capítulo, uno sigue leyendo, en el capítulo 26 del mismo versículo, dice que 8 días después, ¿cuándo era 8 días después? Ujú. Domingo. Estaban los apóstoles reunidos. Ujú. Y estaba ahí Tomás, el incrédulo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, vuelve a decir que el primer día de la semana estaban los apóstoles reunidos para partir el pan. Oh, o sea, allí sí ya había uno de lo que llaman los sacramentos. Los sacramentos. Sí. Exactamente, sí. Entonces, por eso nosotros, este día lo descansamos y no solo lo descansamos, el verdadero cristiano lo toma como un día sagrado, Ujú. porque el Señor resucitó y estuvo de acuerdo que se cambiara el sábado por el domingo. ¿Y cómo comenzó este día usted hoy domingo? No, ¿Cómo lo comenzó? yo, Sí. no, claro, yo en mi oración, Ujú. y en la noche vamos allá a la iglesia, allá. En la mañana no hubo. No, en la mañana es en Tocoa, pero Ajá. aquí en la ¿Y noche... anduvo? O sea, ¿Fue a Tocoa? No, No. pero en la noche nosotros lo hacemos aquí. Aquí. Sí, Oh, ya. sí, porque las mismas lecturas que se leen hoy, en la mañana, las mismas que se leen hoy, porque Cristo no está dividido, es un solo. Oh, ya. Sí, entonces, así es. Mire qué bonito, ¿va? Sí. ¿Sí? No, y son las lecturas se leen en todo el mano, mundo. ¿desde cuándo tomó, vaya, si hablamos de este año, desde hace cuándo volvió usted al redil de la Iglesia Católica? Ahorita, un mes. Ahorita, hace un mes. Un mes. Entonces por eso es que se le ha visto como esa alegría y como ese... Porque sí, ¿verdad? Ahora como que anda más animado, más... Sí. ¿Ah? No, hermano, es que mire, ve,
Como dicen nosotros Nueva hermanos, criatura es. sí, sí, como dicen nosotros hermanos, de que en la iglesia católica no se derrama el Espíritu Santo. Ujú. Y en el día de Pentecostés no se derramó el Espíritu Santo y fueron bautizados como más de 3.000 personas. Fue en la iglesia católica, No había otra, no había otra. no había otra. Ujú. Entonces ahí se derrama. Entonces, por eso Es que, nosotros... siempre ahí aparecen nuevos comentarios y dicen, no, hombre, la iglesia católica la fundó un sacerdote llamado Constantino, dice. Y que de por ahí se deriva el nombre de ya catolicismo. mandaron comentarios. Ajá, ya mandaron correcto. comentarios. Y que la iglesia cristiana la fundaron los apóstoles, dice, con el nombre de la Hermosa, dice. Entonces hacen dos, que Constantino en este caso fundó la católica y los apóstoles fundan en este caso la iglesia en la que se reunieron con el nombre de la Hermosa. Entonces hay dos. Constantino se convierte en el año 313 y la iglesia católica nació en el año 90. ¿A qué iglesia se convierte Constantino? No había otro, no había pentecostal, adventista. ¿A qué iglesia se convierte? A la iglesia que Cristo dejó recomendada a Pedro. Ahí se convierte. Ajá, ¿y por qué se convirtió? ¿Por qué? Porque ese hombre era como ahorita, que la gente está rebelde. Va. Constantino era un hombre incrédulo. Ujú. Y Constantino se convierte a la iglesia del Señor porque le pedía a la mamá una señal. Y entonces, porque él supuestamente iba a pelear a una guerra. Y entonces le dijo a la mamá que se convirtiera. Y él él dijo que si no mira una señal no se puede convertir. Oh. Entonces miró una cruz figurada en el cielo, la cruz de Cristo. Sí. Entonces viene Constantino y se convierte. Entonces de ahí para allá no es que Constantino la fundó la iglesia. No la fundó. Se convierte la iglesia porque ya estaba. Sí. Entonces lo mismo también pasaba con que ahora la gente dice que la iglesia católica nació porque adoraban al sol. Mentira. No. Los paganos era que adoraban el sol. ¿Y los apóstoles, hermanos, eran cristianos o eran católicos? Los primeros. Los apóstoles. Pedro. ¿Era cristiano o era católico? ¿Ah? Pedro. Era cristiano católico, universal. Cristiano católico. Sí, era universal. Porque Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro que en él va a fundar la iglesia, le está diciendo simplemente en pocas palabras que va a ser atacada. Ajá. Pero las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Sí. Sí, porque usted en su sentencia del video anterior manifestó de que pues la Iglesia Católica era la única que tenía las llaves de la salvación. De los reinos de los cielos. Y que se las había dado el Señor a Pedro. A Pedro. Para que tomara control de la iglesia. A Pedro. ¿Verdad? Sí, a Pedro. Entonces por eso la pregunta, ¿verdad? Pedro, en este caso, ¿en qué campo se menió o se movía? Si dentro de la iglesia Pedro fue el católica o la iglesia cristiana. No, es que los primeros cristianos fueron los discípulos. Uh-huh. Sí, esos fueron los primeros, ahí no había otra. Hasta 1500 años se mantuvo ahí la iglesia. ¿El Señor Jesucristo con quiénes fue que vino a pelear al templo? ¿Con quiénes peleó? Cuando le volcó las mesas y cuando los agarró a cinturonazos. Con los fariseos. Pero ¿dentro de qué iglesia? De la sinagoga. ¿Y las sinagogas qué eran? ¿Templos de qué? Eran templos, sí. Eran templos, pero... ¿Pero de qué congregación? ¿De qué congregación? Es que mira, hermano, antes de Cristo habían unas, como dice en segunda de Pedro 2:1, hablamos así. Óigame, porque no, es que le pregunto esto porque el Señor va directamente allí. O sea, directamente Él va con el celo de su iglesia. Entonces, por eso le pregunto, ¿los fariseos dentro de qué congregación era? Porque si el Señor va con ese celo a donde ellos y les dice que mi casa es casa de oración, ¿verdad? Y que no es para que hagan de ella mercaderes sus ganancias. Sí, es que cuando nosotros llamamos casa de oración a una casa de 4 paredes, entonces cuando... Ahí llegó el Señor, llegó el Señor en esa oportunidad. Sí, pero usted sabe que en Pedro, segunda de Pedro 2:1, dice que así como hubieron falsos profetas en el pueblo de Israel, los hay entre vosotros. Sí. Entonces esos están en la casa del Señor, pero falsos. Uh-huh. Entonces Jesús va porque tienen un montón de cosas vendiendo negocios. Ajá. Entonces él les vuelca la mesa. Pero eso es lo que yo le pregunto a usted. ¿Qué congregación era esta?
vaya, si la definimos por nombre, ¿era católica? ¿Era qué tipo de congregación era? Pues mira, hermano, como la Biblia es tan inmensa, tal vez porque si era la primera iglesia, sí, estamos hablando que esa es la primera iglesia. Mire, como la Biblia es tan inmensa, tal vez yo doy testimonio de lo que entiendo. Correcto. De lo que sé. Hay unas cosas que tampoco yo no las puedo decir porque la Biblia es muy inmensa. Sí, pero sí, lo que sí yo entiendo de que sí Jesús fundó una sola iglesia, no fundó varias. Y él, pues, yo creo que ahí donde usted me quiere decir de que... Correcto, sí, porque pretendemos buscar la verdad. Porque si era la iglesia que había fundado él. Sí, claro. Sí. Es que usted ha hablado de que ha hecho una investigación y que por esa investigación ha vuelto usted a estas sendas. Lo que usted quiere saber es y entender... Exacto. Es que principios. Es que si estaban los discípulos en la iglesia católica. Ahí en la casa. Exacto. Si usted me dice, no, esa era la congregación católica. Sí. Entonces, ¿verdad? Porque el Señor fue ahí con el celo. El celo de tu casa me consume, o el Señor en ese caso, y fue y volcó y les dijo que mi casa no es casa, es casa de oración. Sí, no es casa la han para que convertido en una cueva de ladrones. De ladrones y mercaderes y todo eso. Sí. Entonces, por eso pregunto, sí. Porque pues la entrevista es para esto, para también tomar conocimiento y encontrar ese principio que a usted lo hace, en este caso decir, aquí estoy posicionado y esta es usted lo ha dicho vehementemente, ha dicho, esta es la iglesia. Esta es la iglesia que Dios fundó. Esta es la verdadera. Fuera de ella no hay, es que no hay salvación. Sí, es que en otra iglesia no le entregó las llaves Jesús. No existía. Solo esa iglesia. Entonces a Pedro le da las llaves. Correcto. Y Pedro fue el primer sucesor de la iglesia de Jesucristo. Perfecto. Entonces de ahí comienza la tradición de los apóstoles. Sí. Entonces si nosotros cambiamos de doctrina, ya no es la doctrina de Cristo, sino que ya es otra. Porque Martín Lutero vino a hacer otra doctrina que ya no se parece a la doctrina de Jesucristo. Y si nosotros las entendemos y las comparamos, no se parece. Entonces, si nosotros cambiamos de doctrina, entonces nosotros ya nos estaríamos separando de la iglesia del Señor. Pues, entonces, esa doctrina que los apóstoles fundaron, que la fundó Jesús en Pedro, y Pedro le transmitió esa doctrina a los apóstoles, y los apóstoles transmitieron esa doctrina a Pablo, y Pablo le transmitió esa doctrina a Timoteo, y ahí vienen cada uno para acá. Bueno, entonces una bonita charla que hemos tenido, manito, y como dice usted, pues entonces en este caso lo que no se entiende, pues eso no, usted no entra a una opinión porque ahí ya... porque y eso es bueno. Ya, Pasando entonces al tema ya de su casita, pues tiene unos bloquecitos ahí. Sí. Y pues como dijo usted, no ha avanzado más. No se ha avanzado más en la casita, ¿verdad? Sí, tengo unos bloques atrás tengo unos bloques. ¿Tiene algunas láminas de alucín ahí todavía que no ha colocado? Sí, las tengo ahí solo amontonadas. Ajá. Y sí, la vez pasada me dijo, no, hermano, no he podido avanzar más en la casita. No, ahí la tengo que varada, ahorita, ¿cómo estamos? ¿Tiene el zinc para colocarle a aquella parte? ¿No tiene la madera? ¿Cómo está la cosa? No, es que ahorita solo tengo el zinc. ¿Solo el zinc? No, mira cómo lo tengo pues en palos ahí. ¿Y cemento ahí ves que eso sabe tener cemento ahí? ¿No tiene tampoco ya? No tengo nada. Ajá. No tengo nada. Bueno, es que de eso se trata, que no solamente venir a tomarle una entrevista, sino de que también conocer de sus necesidades, porque en eso nos hemos fundamentado siempre, contar las historias de nuestra gente. Y usted es una persona muy laboriosa, muy trabajadora, que lucha, no solamente por usted, sino que también por su familia. Aquí está llegando su señora madre. Sí, mi madre. Sí, señora madre, y entonces eso pues la verdad que es importante. Aquí están los cimientos de algo que todavía es un proyecto. Aquí todo esto, pues aquí estamos hablando que va a llevar zinc, va a llevar bloque. ¿Aquí va a forrar o es un corredor? Un corredor. ¿A cuántas líneas le va a poner aquí? No, aquí solo le voy a subir ya una viguita nada más. ¿No le va a poner corredorcito así como la casita, doña Minda? No. ¿Unas 3 líneas? No, le voy a poner unos tornitos así. ¿Unos tornitos? Sí. O tornitos. Sí. O sea, sí le va a poner, pero ya... Sí, ya diferente, que entre brisa. Ajá. Sí. Pero no hay, o sea, solo es un proyecto. Solo de que pienso. Solo está en la mente. Solo de que pienso, sí. Pero sí, así poco a poco. Porque, bueno, mire. Este es el sueño, el hermano Daniel. Este es el sueño. Tener acá. Todo esto lo va a hacer el corredor. Sí, todo esto. A donde llegue al final de la casa. ¿Cuántos metros son? 2 metros que tiene. 2 metros. O más, un poquito. No, 2 metros de ancho y todo lo largo, que son, hay como 10 metros. No.
8 metros. Aquí, ¿Sí? tiene 8 metros. Tiene algo así, 6, 8 metros. Como 8 metros, ¿verdad? 8 metros. Sí. Ah, bueno. Sí. Es un buen tironcito. Es que se gasta, hermano. Sí. A puro pulmón es imposible. Sí, sí, yo, no, le así es, acredito, así es. Yo pienso, pero no, Sí. no. Bueno, ahí está la casita, mire. Hermano Daniel. No hay ventanas ahí, no hay ni contramarcos. ¿Qué No. piensa poner ahí? ¿Celosía? Pues ¿Celosía o qué? ¿O Pues ventana sí, de madera? pues, no, yo le pienso poner tan siquiera está de aquí al frente, las celosías, las de Celosías. atrás, las de atrás para poner madera. Ajá. Sí. Atrás sería madera. Sí, madera. Bueno, entonces así como hemos venido en tiempos anteriores, así está la casita, no ha avanzado más con el permiso. Doña María, mucho gusto. Gracias. Siempre visitando, mire. Bueno, Sí, muy bien. por fin nos volvimos Fue. a fusionar con este muchacho Ajá. que nos había perdido. ¿Verdad? Sí, Sí. sí. Yo venía de Olancho y decían que estaba lejos. Pues no, me volví a regresar. Está bien, está bien. Pero no, gracias a Dios que ya está aquí. Correcto. Sí. Gusto en verle, doña María. Bueno, gracias. Bueno, Gracias. muy bien. Bueno, mano Daniel, entonces con estas imágenes y tomando en conocimiento que va para una reunión, entonces Sí. dejamos este videito y esta charla para Sí. otro día. Ajá, vaya pues. Mañana nos vemos allá, ¿verdad? Mañana, sí. Dios bendiga a Honduras Bueno, igual también yo. y Dios nos bendiga a todos y a todas en Bien. todas partes. Sí. Otro día de repente va a tener listo el requinto Sí. para Sí, sí. entonar ahí alguna alabanza. Así es, sí. Sí. Muy bien. Sí. Ahí estamos listos ya. Pues, nada más que como ahorita no hay tiempo casi, pero Sí, porque me dice que va para... sí, No porque si... No, no es que va para allá ahorita. ¿Ah? sí, no quizás la colita que alcance la sesión. Correcto, correcto. Sí, está bien, está bien. Sí. No, está bien entonces, sí. Bueno, hasta un próximo video Bueno, igual pues. y hasta una próxima presentación. Bueno, Doña Mari, gracias. muy bien, así es que hemos visitado acá al hermano Daniel. Ah, El bueno, orito ya pues. está arriba. Y pues aquí les dejo la imagen, esta es la casita. No tiene la cocinita, hermano Daniel, pues acá la tiene afuera, mire, pero es una galerita que usted siempre tiene esto, ¿verdad? Tener la cocina afuera, la galera de la cocina, Del jueguito. del fueguito. Sí, sí, Pues del mire, fueguito. Del jueguito. está ahí con material que necesita también para levantarla, ¿verdad? Como hay muchos amigos que me dicen que nos gusta el modo del hermano Daniel y todo eso, pues entonces les muestro también sus necesidades, por si le quieren echar la mano, ¿verdad? Háganlo, que la verdad que él se lo merece, es un hombre trabajador, laborioso y entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos bien. dando fe de él. Y aquí está su mamá, que siempre lo visita. Ella da fe también de que es un buen muchacho, un buen hijo. Cierto. Sí. ¿Y qué más lo que vemos nosotros? Que es una persona muy trabajadora, muy noble, por cierto. Así es, Manito, sí. mi aprecio. Bueno, Sí. ha sido un placer que la visita. Luego seguimos hablando. Vaya, pues, sí. 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 Bueno, hasta luego. Muy Bueno, permiso. bien. Fue suyo. Bueno, así están las cosas, así las contamos. Gordito 504. Feliz tarde. Dios bendiga a Honduras. Dios nos bendiga a todos y a todas en todas partes.